Buenas noches chicos, el día de hoy nos encontramos en un nuevo video donde vamos a tocar un tema muy importante que se ha desarrollado en los últimos años. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es este tema tan importante? Pues chicos, este tema se le conoce como la segunda pandemia en el Perú y en América, y sí, viene a ser la violencia contra la mujer. El gobierno regional ha promovido acciones de prevención en todas las provincias del departamento de la región Cajamarca, donde se tiene registro de 9 casos contra la violencia de la mujer según el SEM desde el inicio del aislamiento social hasta el 31 de marzo pasado. Las autoridades regionales y sus funcionarios responsables realizan campañas de sensibilización, difusión y apoyo a la mujer vulnerable, además de compartir material de sensibilización que ayuda a mejorar la convivencia y relación familiar, así como las líneas telefónicas que están abiertas para que puedas solicitar ayuda o comunicar un acto de violencia contra la mujer. En el contexto COVID, anteriormente a la pandemia, la frecuencia de casos de violencia física y casos de violencia sexual han aumentado. Se ha podido observar que antes de la pandemia habían varios casos de violencia psicológica. También existe la violencia económica y patrimonial. A través de la pandemia y el contexto COVID, los estudios manifiestan que la dinámica de convivencia cambió, ya que antes de la pandemia, cuando alguien sufría de violencia podía acudir a centros médicos o al Ministerio de la Mujer, y ahora algunas personas no van por lo que estamos atravesando en estos momentos. Cuando hablamos de la gravedad de un caso de violencia familiar, debemos tener en cuenta que cada caso que se llega a presentar en cualquiera de las modalidades, ya sea física, psicológica o violencia sexual, posee su propia complejidad en diferentes grados de intensidad, sea moderado o severo, dependiendo más de cómo haya procedido el agresor y no del tipo de familia. Pues la violencia familiar no discrimina ningún tipo de familia en específico, ya que este se puede producir en cualquier familia. Cabe resaltar que la experiencia por la que pasan las mujeres afectadas se ve influenciada por factores como la etnia, la religión, la opinión política o cualquier tipo de origen nacional y o social. Bueno, en esta ocasión vamos a proceder con una entrevista al psicólogo Alex Quevedo, el quien tiene experiencia en el abordaje de casos de violencia familiar. Y vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿A qué se ocasionan estos casos? Hay diferentes motivos por lo que se ocasiona la violencia familiar, ¿no? Uno de los principales motivos es, por ejemplo, el perfil psicológico de la persona agresora, ¿no? Y otro de los motivos es también factores culturales ligados al contexto social, ¿no? En este, por ejemplo, puede ser el machismo, ¿sí? El perfil psicológico de la víctima también ayuda, ¿no? Cuando por factores culturales, por ejemplo, puede ser una persona que tenga una idiosincrasia en donde piensa que tiene que obedecer a la persona agresora, ¿no? Someterse a esa persona, como te dije, por factores culturales también puede ser, ¿no? Y también la otra ocasión, el otro motivo es cuando, por ejemplo, hay consumo de alcohol o algún tipo de droga, ¿no? Que condiciona que se propicie actos de violencia, ¿sí? En sí es amplio, hay muchos factores. Los celos también puede ser, por ejemplo, ¿no? Ciertos rasgos del perfil como que acabé de mencionar, donde haya ligado, por ejemplo, los celos patológicos de la persona agresora, ¿no? O que incurren en actos de agresión. Básicamente es eso, ¿ya? Básicamente es eso. ¿Qué se puede hacer en un caso de este tipo y a dónde se debe acudir? Cuando una persona vive violencia, debe acudir a un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Pero también acá en el Estado, a través del Ministerio de Salud, ha fundado, por ejemplo, los centros de salud mental comunitario, ya donde puede acudir una persona víctima a pedir orientación psicológica. También el gobierno tiene una política muy amplia en cuanto al tema de violencia, es muy sensible con respecto a esto, y tenemos, por ejemplo, los centros de emergencia mujer, ya donde pueden acudir también las personas víctimas de violencia o que están incurriendo, ¿no?, en violencia, a pedir información, sensibilización, orientación a los profesionales. Es un equipo multidisciplinario en donde trabajan abogados, psicólogos, trabajadores sociales que reciben a las personas
que están viviendo situaciones de violencia. Ya también tenemos la línea 100, es una línea gratuita donde cualquier persona a través de un celular puede acceder marcando el 100 y llama y le orientan también con respecto a esto, ¿no? O profesionales debidamente preparados. Creo que ha resolvido sus dudas. ¿Alguna pregunta más? No, todo claro. Muchas Ya. gracias. Listo, gracias también.